Cordial saludo para todos los estudiantes del módulo digital de Física Mecánica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Con este video aprenderá las nociones generales de la física y sus ramas y las ramas en las cuales se divide, y a lo mismo que su aplicación en el mundo real. Comencemos por definir qué es la física. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, los agentes naturales que influyen en ella sin alterar su composición, los fenómenos derivados de esta influencia y las leyes por las que se rigen. En otras palabras, la física estudia las interacciones de la materia con la materia y con la energía. Estas interacciones son los fenómenos, hechos y comportamientos que pueden presentar un determinado cuerpo bajo ciertas condiciones en donde quiera que se encuentre, por lo que se habla de un mundo físico. Esto debido a que la física se cataloga como una ciencia que se relaciona con los fenómenos especialmente del mundo que nos rodea. La física parte del análisis de un elemento real de estudio que presenta algún tipo de comportamiento y despierta el interés de los sentidos. Es aquí entonces donde hablamos de los fenómenos naturales. Ahora, hablemos de las subdivisiones de la física. Debido al gran campo de aplicación que tiene la física, se ha dividido en diferentes ramas. Cada una de ellas se encarga del estudio de una parte, como se ve a continuación. Comencemos con la mecánica. La mecánica es la encargada del estudio de la acción recíproca que conduce a un cambio de movimiento. O sea que en otras palabras es la ciencia que estudia los movimientos. La mecánica a su vez está subdividida en otras ramas como son la cinemática. Estudia las características de los movimientos, pero sin importar sus causas. Es aquí donde hablamos de conceptos como posición, como velocidad, como aceleración, y aquí es donde utilizamos cantidades vectoriales. La dinámica. Estudia las leyes del movimiento con relación a las causas que lo producen. Entonces, la dinámica también estudia el movimiento, pero a diferencia de la cinemática, que no estudia las causas, la dinámica se encarga de las causas del movimiento, que son las fuerzas. Entonces aquí también hablamos de cantidades vectoriales, como son las fuerzas. La hidrostática estudia el equilibrio de los líquidos y de muchos gases y de los cuerpos que están sumergidos en ellos. La hidrodinámica estudia el movimiento de los líquidos y se aplica básicamente en el diseño de submarinos, buques y turbinas. La termodinámica trata de las relaciones entre el calor y otras formas de energía. La termoelectricidad estudia la producción de energía eléctrica por acción del calor y de producción de calor por medio de la energía eléctrica. La acústica estudia la producción y propagación del sonido. Además, se encarga del análisis de los fenómenos que ocurren en acción del movimiento periódico. Entonces es aquí donde todos los movimientos periódicos se estudian. La óptica se encarga del estudio de los fenómenos producidos por la luz, las leyes que lo rigen y sus interacciones con la materia. La electricidad estudia las cargas eléctricas, tanto en reposo como en movimiento, así como los fenómenos asociados a ellas. La física atómica estudia las interacciones en la parte interior del átomo. La física nuclear se encarga del estudio en el interior del núcleo del átomo. Entonces, tenga presente que hace mucho tiempo la física se desarrollaba a partir de las propiedades macroscópicas de la materia. Actualmente se trata de llegar a las mismas leyes a partir de sus constituyentes elementales, como son el átomo o los elementos que constituyen el mismo átomo. Cabe anotar que la física siempre está en proceso de construcción, superación. Por consiguiente, se han podido escapar algunas de sus divisiones en esta presentación. Ahora hablemos como del origen de la física. En el transcurso de la humanidad se ha desarrollado la física en pro o en contra de la humanidad, pues sus aplicaciones se pueden dar desde la invención de armas cada vez más destructivas, como la bomba de hidrógeno, hasta adelantos en tecnología aplicados en sus distintos frentes de acción, como las fotografías que se consiguen por medio de satélites. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos el hongo producido por una bomba de hidrógeno. El objetivo principal del estudio científico es desarrollar teorías físicas basadas en leyes fundamentales que permitan predecir los resultados de algunos experimentos.
Por fortuna, es posible explicar el comportamiento de muchos sistemas físicos con un número limitado de leyes fundamentales. Dichas leyes se expresan en un lenguaje matemático que forma un puente entre el experimento y la teoría. Entonces ahora empecemos, o encontramos algunas veces que una teoría es limitada, por ejemplo la de Newton. Un ejemplo típico es la de las leyes del movimiento de Newton. En ella se describe con exactitud el movimiento de los cuerpos, pero con una rapidez normal. Estamos hablando de velocidades que no sean entre una velocidad del sonido, dos velocidades del sonido, pero si esta velocidad se aplicara a la velocidad, si estas ecuaciones se aplicaran a la velocidad de la luz, no se cumplirían. Entonces por eso, pero no es posible aplicarlas a cuerpos que se mueven con una rapidez comparable con la de la velocidad de la luz. Lo que sí se pudo hacer fue con la teoría especial de la relatividad desarrollada por Albert Einstein, nacido en 1879 y que murió en Princeton, Nueva Jersey en 1955, la cual predice con éxito el movimiento de los objetos con rapidez cercana a la rapidez de la luz, y por lo tanto es la teoría más general del movimiento, y fue nombrado el científico del siglo XX. Ahora, la física clásica, desarrollada antes de 1900, incluye las teorías, conceptos y leyes y experimentos en tres grandes disciplinas. Entonces ahí abarca todo lo antes de 1900, está incluido la mecánica clásica, la termodinámica y el electromagnetismo. Muy bien, aquí tenemos un cuadro donde están divididos los periodos pues, de la humanidad y sus avances en cada rama. Entonces, el primer periodo lo vamos a tener en cuenta desde los 4000 antes de nuestra era hasta los 500 después de nuestra era. El segundo periodo lo vamos a llamar medieval y que va hasta el 1450. El tercer periodo, la revolución científica, que abarca desde 1450 hasta 1800. El cuarto periodo, la revolución industrial después de 1800, y ya el quinto periodo es fin de la física clásica en 1890. Estamos hablando que a partir de 1900 es la nueva era de la ciencia. Muy bien, entonces ahora, o de la física. Ahora hablemos de la astronomía. Mire, en la primera era se trabajó el movimiento del firmamento, la forma y tamaño de la Tierra. En el segundo periodo se trabajaron las aplicaciones a la navegación, en el tercero las órbitas elípticas y los satélites. En el cuarto periodo se trabajaron la solución del problema de la longitud y en el quinto periodo ya se trabaja el sistema estelar. Ahora la óptica. En el primer periodo se trabajaron en espejos planos y curvos, en el segundo periodo los lentes, en el tercer periodo se habló de la velocidad de la luz, la refracción, la interferencia, los telescopios, los microscopios. En el cuarto periodo se estudiaron los cristales acromáticos y ya en el quinto periodo la polarización, teorías ondulatorias y la electromagnética, fotografía. Pasemos al magnetismo y la electricidad. En el primer periodo se habló del ámbar amarillo y la magnetita. En el segundo periodo se produjo la primera brújula. En el tercer periodo ya se habló de la electrostática. En el cuarto periodo ya se estudia la electricidad, la conducción, el condensador, una pila, corriente y la corriente eléctrica. En el quinto periodo ya hablamos del electromagnetismo, el telégrafo, el dínamo y las ecuaciones de Maxwell. La dinámica, en el primer periodo de dinámica solo se trabajó el sonido como vibración y resistencia al movimiento. En el segundo periodo de la humanidad ya establecido se trabajó el movimiento de los proyectiles. En el tercer periodo se trabajaron ya el péndulo, las leyes del movimiento ya más precisas, la ley de la caída de los cuerpos y la gravitación universal. Estos son los periodos de Galileo y de Newton. En el cuarto periodo ya se adelantaron las generalizaciones de la mecánica y esta rama desde entonces no ha avanzado. O sea, hoy en día se enseña en las universidades lo mismo de esta época. Pasemos a la mecánica. De mecánica se conoce en el primer periodo el estudio de las máquinas simples, de las palancas, de la rueda, del arco, de la polea, la cuña y se conocen incluso los primeros tornillos. En el segundo periodo se habló ya de los molinos de agua y viento, los primeros relojes, las primeras bombas, los paralelogramos de fuerzas. En el tercer periodo se trabajaron ya los fenómenos de la elasticidad. En el cuarto periodo la resistencia a los materiales y hoy ya se habla en las turbinas, los cálculos estructurales, los movimientos de los fluidos. En las matemáticas hablemos de la aritmética y la geometría en el primer periodo. En el segundo periodo de la humanidad se trabajó el álgebra. En el tercer periodo la geometría y el cálculo infinitesimal. Esto fue también con
con Newton y Leibniz. En el cuarto periodo se hablaron de las ecuaciones diferenciales y, y hoy en día en el quinto periodo hablamos del análisis armónico. Ahora pasemos a la neumática y al calor. Se tienen conocimientos del primer periodo del principio de Arquímedes, de las bombas, los fuelles y los tubos. Ya para el segundo periodo se trabajó la pólvora, para el tercer periodo la ley de los gases, el barómetro, el termómetro y el vacío. Se habló ya de primera vez del vacío. En el cuarto periódico ya se habla de la máquina de vapor, del condensador de calor, de fricción. Y en el quinto periodo la segunda ley de la termodinámica, equivalente mecánico. Ahora los científicos por periodo fueron: en el primer periodo se destacaron Tales, Arquímedes, Pitágoras, Euclides e Hiparco. En el segundo periodo Simón Stevin. En el tercer periodo, que fue donde más florecieron los científicos: Copérnico, Newton, Descartes, Galileo, Boyle, Kepler, Torricelli y Hooke. En el cuarto periodo, Laplace, Gray, Rutherford, Hamilton, Franklin, Blatt, Coulomb, Watt y Volta. Y en el quinto periodo, ya los más actuales: Fourier, Ampère, Faraday, Maxwell, Joule, Cannon y Herschel. Ahora hablemos de cada uno de ellos. Nicolás Copérnico nació en Turún en 473, murió en Frankfurt en 1543. Fue un astrónomo polaco, estableció la teoría heliocéntrica en la que se aseguraba que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol, describiendo órbitas circulares. Muy bien, sigamos con Galileo Galilei, quien él se centra o se llamaba el padre de la cinemática. Nació en Pisa en 1564, murió en Arcetri, Toscana, en 1642. Fue astrónomo, matemático y físico italiano. Hizo las primeras contribuciones significativas a la mecánica clásica mediante su trabajo sobre las leyes del movimiento bajo una aceleración constante. Además, es considerado el fundador de la ciencia experimental. Pasemos que en esta misma época también existía Johannes Kepler, nacido en Weil-der-Stadt, Baden-Württemberg, 1571, y murió en Ratisbona en 1630. Utilizó sus observaciones astronómicas para desarrollar leyes empíricas para el movimiento de los cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. Ahora Isaac Newton. Las contribuciones más importantes a la física mecánica las hizo este señor, Isaac Newton. Nacido en Woolsthorpe, Lincolnshire, 1642, y murió en Kensington, Middlesex, 1727, quien la desarrolló como una teoría sistemática y fue uno de los iniciadores del cálculo como una herramienta matemática. Recuerden también sus famosas 3 leyes de Newton. Y el famoso poeta Alejandro Pope dijo, refiriéndose a Newton: la naturaleza y las leyes naturales se ocultaban en la noche. Dios dijo que nazca Newton y se hizo la luz. Para que puedan identificar la magnitud de la influencia que tuvo este señor en su época. Ahora pasemos a Maxwell. Aunque en la antigüedad muchos fenómenos eléctricos y magnéticos ya se habían estudiado, fue James Clerk Maxwell, nacido en Edimburgo en 1831 y muerto en Cambridge en 1879, quien elaboró la teoría unificada del electromagnetismo. Una nueva etapa de la física en la que se conoce como física moderna. Se inició al final del siglo XIX y se desarrolló debido principalmente al descubrimiento de que muchos fenómenos físicos no podían explicarse con la física clásica. Ahora, el primer científico destacado del siglo pasado fue Max Planck. Nació en Kiel en 1858 y murió en Göttingen en 1947. Quien con sus estudios sobre la radiación del cuerpo negro en 1901 dedujo la hipótesis de la discontinuidad de la energía y la existencia de los cuantos, pequeñas porciones elementales de energía emitidas por la luz y el calor. Ahora Becquerel. Anthony Henry Becquerel nació en París en 1852 y murió en Le Croisic, Bretaña, en 1908. Estudiando la fluorescencia descubrió la reactividad natural, fenómeno que se presenta en el uranio y en algunos otros materiales radioactivos. Pierre Curie, que nació en París en 1859 y murió en 1906, y Marie Curie, que nació en Varsovia en 1867 y murió en Saint-Célimos en 1934, realizaron trabajos sobre la radioactividad, 2 años después del descubrimiento de la radioactividad por Becquerel. Los esposos Curie aislaron el radio y el polonio, contenidos en la placenta
por medio de un largo y dispendioso proceso físico-químico. Este descubrimiento actualmente se utiliza en medicina por medio de los rayos X para observar el aparato óseo. En el año de 1905, Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad restringida y Ernest Rutherford la demostró experimentalmente en 1911 con un modelo nuclear del átomo. A Albert Einstein le tomó 10 años desarrollar los diferentes conceptos y describirlos en una compleja forma matemática denominada cálculo tensorial. La relatividad general se ha probado experimentalmente con éxito notable, especialmente en experimentos con campos gravitatorios débiles, pero en los últimos tiempos se ha avanzado sustancialmente en la comprobación en campos gravitatorios superpotentes como los que se presume y casi se asegura que podrían haber en los agujeros negros. Entonces, hablando de esto, en el año 1913, Niels Bohr propuso el modelo atómico para el hidrógeno y estableció la teoría cuántica como un nuevo concepto en la naturaleza en general. A pesar de ser una de las más revolucionarias teorías para la ciencia, los científicos de la época tardaron 10 años en aceptar la teoría cuántica. En 1919, Ernest Rutherford nació en Nelson, Nueva Zelanda, en 1871 y murió en Cambridge en 1937. Realizó la primera desintegración de un núcleo atómico por medio de las partículas alfa obtenidas del polonio. Ahora, la producción de átomos radiactivos en laboratorio fue lograda por primera vez por Irene Curie, que nació en París en 1897 y murió en Ida en 1956, y su esposo Frédéric Joliot, que nació en París en 1900 y murió en 1958, y esto lo hicieron en el año 1934. Para ir terminando, en el año de 1939, Otto Hahn, nacido en Frankfurt en 1875, y murió en Göttingen en 1968, y F. Strasbourg y Lisa Meitner, que nacieron en Viena en 1879 y murió en Cambridge en 1968, llevaron a cabo la fisión del uranio. Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron realidad, la fusión del uranio. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se hicieron realidad las investigaciones que se venían adelantando sobre el dispositivo explosivo atómico. Esto es claro para que lo recuerden. En Nuevo México, en el 16 de junio de 1945, ocurrió por primera vez en la historia nuclear una explosión, en la historia de la humanidad, una explosión nuclear. En el momento, este descubrimiento es aprovechado en campos como en la generación de energía eléctrica o en motores de grandes barcos. La comunidad científica constantemente está trabajando para mejorar la comprensión de las leyes fundamentales y cada día se hacen nuevos descubrimientos. Algunos de los avances actuales son las misiones espaciales no tripuladas y los viajes a la Luna con tripulación, los microcircuitos y los computadores de alta velocidad, las complejas técnicas de imagen usadas en la investigación científica y en la medicina, y el genoma humano o mapa genético, entre otros.